Hoy día vamos a continuar con la materia. Esto lo van a ver después, por supuesto. La idea es seguir avanzando en la materia para no atrasarnos durante el semestre. Vamos a terminar de ver el PowerPoint resumen que tenía. Voy a compartir la pantalla con ustedes. O sea, este PowerPoint. Este es el que estábamos viendo. Parece que íbamos por acá. Entonces, resumiendo, podemos ver que los factores abióticos que se encuentran siempre presentes en diferentes intensidades interactúan unos con otros para crear una matriz de un número infinito de condiciones ambientales diferentes. O sea, en algunos lugares la temperatura puede ser mayor, en otros lugares el pH puede ser mayor, en otros lugares puede ser el pH del agua, el pH del suelo, la radiación, la alcalinidad, la salinidad de los suelos. Todos esos factores van a influir y van a crear condiciones de un número infinito de condiciones ambientales. Habíamos visto todo esto, si no me equivoco. Bueno, continuando con la materia, no sé si vimos lo que era valencia ecológica, ¿se acuerdan? ¿Alguien que esté escuchando, que si se acuerda si vimos valencia ecológica en la última clase? Yo no recuerdo haber visto eso, profe. Ya. Ya, estábamos viendo las condiciones que pueden tener los suelos, ¿ya? Los suelos también son una matriz que alberga vida. Entonces tenemos suelos, por ejemplo, arenosos, suelos arcillosos, suelos mixtos. En general, los suelos que nosotros conocemos son suelos mixtos. Por lo tanto, tienen parte de arena, parte de arcilla, parte de limo, parte de materia orgánica y también huecos, ¿cierto? En esos huecos puede haber agua o aire. Entonces, cuando los suelos son arenosos, es como que el lugar fuera desértico, porque al ser arenoso no retienen el agua, no son capaces de retener el agua muy bien. O sea, el agua baja rápidamente, percola, ¿cierto? Y es difícil que las plantas puedan alcanzar a nutrirse, ¿cierto? Con el agua que no permanece mucho rato. Cuando hay suelos más arcillosos, el agua tiende a permanecer, porque la arcilla tiende a ser permeable. Entonces, lo ideal es que sean suelos mixtos con materia orgánica, ya sea vegetal o animal que va quedando. La materia orgánica son restos, ¿cierto?, de plantas o animales que han quedado ahí en los suelos. Entonces, cuando hablamos de las plantas xerófilas, se refiere a plantas que pueden vivir con muy poca agua. Básicamente son los cactus, ¿cierto? Los llamados suculentas, las suculentas. Las hidrófilas son las que están hechas para botar parte del agua que hay, porque están en lugares donde hay mucha agua, mucha humedad, como los juncos. Y también hay animales que se adaptan, ¿cierto?, a distintas condiciones, especialmente donde hay agua y aire. Tenemos la lombriz de tierra, o sea, tierra más bien con bastante materia orgánica, y otras especies, por ejemplo, como los conejos, las lombrices, los topos, van ayudando a airear, a movilizar elementos que son útiles para la vida vegetal.
también puede haber una variación en la parte química de los suelos. Tenemos suelos más salinos, tenemos suelos con un pH más alto, más bajo, suelos neutros, y eso también va de alguna forma a determinar qué especies puedan crecer en esos suelos. ¿Ya? Hay plantas que, por ejemplo, pueden vivir con suelos bien salinos, le llaman plantas halófitas, como el tamargual en el norte. El tamargual es un árbol que puede crecer incluso en los salares, ¿ya? El único árbol que crece en los salares. Y tenemos plantas que pueden vivir en un ambiente neutro, que es la mayoría, ¿cierto? En un ambiente ácido, como ejemplo, tenemos el brezo, el pino, y en un ambiente alcalino tenemos el haya y la encina. Esos son los que llamamos factores ecológicos, ¿ya? En otras palabras, factor ecológico es el elemento de la naturaleza que puede influir sobre un ser vivo, ¿ya? Que tiende a ser crítico para ese ser vivo. Ese factor ecológico es distinto en cada ecosistema. Puede ser, por ejemplo, la salinidad del agua, la salinidad del suelo, la acidez del suelo, la acidez del agua, la temperatura del agua, la temperatura ambiental en donde se encuentra el suelo, el contenido de arena, el contenido de arcilla. Todos esos son factores que pueden influir para bien o para mal en una especie. A eso le llamamos factor ecológico. Así, cada especie presenta una curva característica para cada factor de su ambiente, ¿ya? Podemos hacer una curva como la campana de Gauss que le he dibujado varias veces para cada uno de estos factores ecológicos, dependiendo de la especie. Ahí los ejemplos que di, ¿cierto? Variaciones de temperatura, humedad relativa, pH del suelo, salinidad, disponibilidad de alimentos, también es un factor, disponibilidad de lluvia. Los factores ecológicos se estudian desde lo biogeográfico, desde distintos puntos de vista. Los factores ecológicos se estudian desde la biogeografía, distribución de los organismos, ¿cierto? Lo ecológico se refiere a la natalidad, mortalidad, emigración, inmigración, lo que finalmente va a determinar la densidad poblacional en un sector. Las respuestas adaptativas también se puede estudiar a través de las respuestas adaptativas de cada especie al medio. Entonces ahí aparece el concepto de valencia ecológica. Definición. Posibilidad que tiene una especie de habitar diferentes medios, caracterizados por variaciones más o menos grandes de sus factores ecológicos. Repito, posibilidad que tiene una especie de habitar diferentes medios, caracterizados por variaciones más o menos grandes de sus factores ecológicos. Entonces, el concepto de valencia ecológica tiene mucho que ver con lo que hablábamos de especies generalistas o especialistas, ¿ya? Es algo parecido. ¿En qué sentido? En otras palabras, se denomina valencia ecológica al campo, al rango, ¿cierto? O intervalo de tolerancia de una determinada especie respecto a un factor ecológico cualquiera del medio, como puede ser la luz, la temperatura, la humedad, el pH o la concentración de fósforo en el suelo, nitrógeno u otro elemento químico, que actúa como factor limitante. Entonces, cualquiera de estos factores puede ser un factor ecológico y de acuerdo a ese factor ecológico puede tener una valencia ecológica reducida o una valencia ecológica amplia, ¿ya? O sea, puede aguantar poco y mucho fósforo, sería una valencia ecológica amplia, ¿cierto? A eso me refiero. Ahí hay distintos factores abióticos que influyen, ¿cierto? En las distintas especies. Por ejemplo, el viento, los incendios, ¿no? Como algunas especies se pueden adaptar nuevamente fácilmente después de un incendio, otras no. El calor, el frío, las inundaciones, la alta densidad poblacional. Según el rango de valencia ecológica, los organismos se designan con el prefijo euri o esteno, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un amplio rango de valencia, hablamos de euri. Y cuando hablamos de un rango de valencia escaso, hablamos de esteno, ¿ya?
Con el prefijo euri se denomina al amplio rango de valencia. Con el prefijo esteno se designa escaso rango de valencia. ¿Ya? Por ejemplo, respecto de la alimentación, el oso panda es una especie esteno, ¿cierto? Esteno. ¿Por qué? Porque no se puede alimentar de mucha flora, básicamente de una especie que es el bambú. Entonces es una especie esteno. ¿Ya? En cambio hay, por ejemplo, el caballo, ¿cierto? Es una especie euri porque se puede alimentar de distintos tipos de pasto. ¿Ya? No necesitas solamente de una especie para alimentarse. Entonces nosotros, de acuerdo a esto, somos euri, no estenos, ¿cierto? Porque tenemos en cuanto a alimentación un amplio rango de alimentación. Lo mismo respecto al clima geográfico en que podemos vivir, somos euri, no estenos. El oso polar, por ejemplo, es una especie esteno respecto del clima, ¿ya? Porque él necesita vivir en un ambiente congelado, ¿cierto? Que abunde el color blanco, porque de alguna forma se adaptó y por ser blanco sobrevive sobre, por ejemplo, la especie de oso pardo, ¿ya? Que al no ser blanco no puede cazar fácilmente en una zona nevada porque se ve desde lejos. En cambio, el oso polar tiene una adaptación eh, o es de esa forma para justamente que no lo vean. Denominaciones, ¿cierto?, de acuerdo al rango de valencia ecológica. Por ejemplo, cuando el factor limitante es la temperatura, podemos hablar de euritermo cuando se puede mover en un amplio rango de temperatura. Cuando se mueve solamente en un rango estrecho de temperatura, hablamos de estenotermo. La salinidad, cuando se puede mover en un amplio rango de salinidad, hablamos de eurialino. Si se mueve en un rango estrecho de salinidad, hablamos de estenoalino, ¿ya? La distribución. Entonces, si se encuentra en amplias partes del planeta, esa especie hablamos que es una especie eurioica. Si es una especie que básicamente está en una sola latitud, hablamos de una especie estenoica, ¿ya? Y así por cada uno de los elementos. Por ejemplo, un ejemplo de una especie eurialino es el salmón, ¿cierto? Porque el salmón vive en agua dulce y también puede vivir en agua salada. No todas las especies pueden lograr eso. Entonces, eurialino. Respecto a la distribución, un ejemplo, ¿cierto? Es la paloma. La paloma silvestre que vive en las ciudades es una especie eurioica respecto a la distribución geográfica. Respecto al alimento también es eurifago, puede comer cualquier cosa. Una especie estenófago vendría siendo, por ejemplo, el oso panda, estenófago, porque básicamente se alimenta de bambú. Asimismo, el koala es una especie estenófago. ¿Por qué? Porque básicamente se alimenta del eucalipto nomás, el koala. Y así con el agua, si puede estar con un amplio rango de agua, con poca y mucha agua, eurihídrico. Si solamente puede estar en un ambiente con poca agua o con mucha agua o con agua media, hablamos de esteno hídrico. Dependiendo de cuántos hábitats pueda vivir esa especie. Eurícola, si puede habitar muchos hábitats distintos, y estenocora cuando habita en básicamente un hábitat, o sea, en un rango estrecho de hábitats. ¿Alguna pregunta, chiquillo? No, profe. Ya hablamos de especies estenotermos, ¿ah? Por ejemplo, los peces abisales, ya porque viven en temperaturas muy bajas en el fondo marino. Los sapos del desierto, lo mismo, viven en temperaturas muy altas bajo la arena. El pez antártico también es una especie de estenotermo porque el estrecho de temperatura
El rango es estrecho de temperatura en que habita el pez antártico. Los líquenes del Ártico también viven básicamente en temperaturas bajo cero. ¿Ya? No podemos traer un líquen del Ártico y ponerlo en nuestro patio, por ejemplo. Euritermos significa que pueden vivir en amplios rangos de temperatura. La mosca común, los faisanes de cuello anillado, los cactus. Les di varios ejemplos, ¿cierto? Nosotros mismos, las palomas. Estenoalinos, las larvas de muchos peces y crustáceos son estenoalinos. Significa que pueden vivir en un rango muy estrecho, ¿cierto?, respecto de la salinidad del agua. La mayoría de los peces que solo pueden vivir en agua salada o solo en agua dulce son estenoalinos, ¿ya? Los peces o son de agua salada o son de agua dulce en su mayoría. Son muy pocos los eurialinos, ¿ya? Como por ejemplo el salmón. Eurialino, por ejemplo, el mangle. El mangle es una especie de árbol que crece sumergido bajo el agua, pero esa agua es una mezcla de agua de río, ¿cierto?, que está llegando al mar y de agua salada. Por eso es eurialino. El cangrejo ermitaño, que vive en esa zona, el pez de 4 ojos, el cangrejo azul y los salmones adultos. Todos esos son eurialinos. Estenohídricos, o sea que tienen que vivir en un rango de humedad en los suelos que no es muy amplio, es más bien estrecho. Ya tiene que haber humedad en el suelo para que la lombriz de tierra pueda vivir. Lo mismo pasa con los caracoles de tierra, lo mismo pasa con otra especie que siempre está cuando hay harta humedad, la babosa, ¿cierto? También son estenohídricos. Están en un rango estrecho de humedad. Tiene que haber humedad para que puedan vivir. Orugas de escarabajos, lo mismo. Eurihídricos, pueden vivir con poca humedad o con mucha humedad. Los protozoos, que forman quistes al no haber agua, hasta que se den las condiciones nuevamente para poder salir de su letargo. Sapos del desierto, rata canguro, sapos del desierto, rata canguro. Desde el punto de vista de la amplitud de la valencia ecológica se distinguen dos tipos de especies diferentes. Desde el punto de vista de la amplitud de la valencia ecológica se distinguen dos tipos de especies diferentes. Las eurioicas, ¿cierto?, aquellas que se caracterizan por ser poco exigentes respecto a los valores alcanzados por un determinado factor, o lo que es lo mismo, sus valencias ecológicas, registran una amplia valencia, o lo que es lo mismo, sus valencias ecológicas registran una gran amplitud. A pesar de esto, el número máximo de individuos no acostumbra a ser muy elevado. Es decir, las especies eurioicas, que se adaptan a amplios rangos de valencia, generalmente el número de individuos no es muy elevado. En cambio, las especies estenoicas son aquellas que son muy exigentes respecto a un valor ecológico, ¿cierto?, a un factor ecológico, valores alcanzados por un determinado factor, o lo que es lo mismo, sus límites de tolerancia son muy estrechos respecto de algún factor ecológico, que ya hemos dicho que puede ser la salinidad, el pH, la temperatura, la humedad en el suelo, la humedad ambiental, etc. Sin embargo, si se desarrollan bajo unas condiciones óptimas, ¿ya?, en su nicho efectivo, ¿se acuerdan? Sin embargo, si se desarrollan bajo unas condiciones óptimas, su nicho efectivo, el número de individuos puede llegar a ser muy elevado, ¿ya? Puede llegar a ser elevado. Ahí está el ejemplo más claro, ¿cierto?, del gráfico que yo les hacía respecto de factores ecológicos. En la abscisa tenemos el nivel del factor ambiental, cualquiera sea. En la ordenada tenemos la cantidad de individuos de la población. Entonces vemos que, por ejemplo, donde hay más individuos, en ese punto, ¿cierto? En ese punto. Si yo saco el lápiz, este es el punto, ¿cierto?, donde hay más individuos de alguna especie, ¿ya? Y corresponde a ese valor de un factor ambiental, que podría ser el pH, la temperatura,
¿Ya? Entonces, una gráfica de esta yo la puedo hacer para cada especie respecto de algún factor ecológico. Cuando, si estamos hablando de la temperatura, por ejemplo, y si bien el nicho fundamental es todo ese es el nicho fundamental, ¿cierto? Pero se encuentra en mayor, de hecho más, puede vivir desde aquí, este es el nicho fundamental, puede moverse en todo este rango, pero si por ejemplo tenemos esta temperatura, si esta fuera la temperatura, van a vivir muy poco, ¿cierto? Y si la temperatura sube, va a llegar un momento en que se va a procrear más esta especie, va a tener seguramente mayor alimentación, porque la temperatura generalmente influye sobre la vegetación, y se va a poder desarrollar plenamente. Entonces, cuando hablamos de nicho efectivo, vendría siendo donde se desarrolla mejor. Todo esto sería el nicho efectivo. Pero podemos acotarlo más incluso, ¿cierto? Ahí. Porque aquí es donde hay más cantidad. Ahí hay más cantidad. Entonces el nicho efectivo vendría siendo entre este punto y este punto. No sé si se entiende lo que dije. Eso. Entonces, esta es la zona óptima de mayor abundancia de organismos. Especie estenoica, no soporta condiciones desfavorables. Especie euroica, soporta condiciones desfavorables. Especie euroica, soporta condiciones desfavorables respecto de, por ejemplo, un rango más estrecho de temperatura o de pH, o de una alcalinidad más baja, o de temperatura más baja, o de humedad del suelo. Entonces, las que pueden lograr vivir en esta zona más dura, se dice que son euroicas. Por ejemplo, los esquimales, ¿cierto?, pueden vivir en temperaturas muy bajas, ya que son seres humanos, igual que nosotros. Por lo tanto, el ser humano es una especie euroica. Especie estenoica, como les dije, respecto a la alimentación, podemos poner al oso panda y al koala. Especies euroicas son aquellas que se caracterizan por ser poco exigentes respecto a los valores alcanzados por un determinado factor ecológico. O lo que es lo mismo, sus falencias ecológicas registran una gran amplitud, pueden vivir respecto de ese factor ecológico en una amplitud, puede ser baja o alta de ese mismo factor ecológico, por ejemplo la temperatura. Especies estenoicas son aquellas que son muy exigentes respecto a los valores alcanzados por un determinado factor, o sus límites de tolerancia son estrechos. El número máximo de individuos en las especies euroicas no acostumbra a ser muy elevado. En las especies estenoicas si se desarrollan bajo unas condiciones óptimas, o sea, en su nicho efectivo, el número de individuos puede llegar a ser elevado. En las especies euroicas, dice, suelen ser K-estrategas. ¿Qué significa eso? Individuos con una tasa de natalidad baja. Las euroicas son K-estrategas, son individuos con una tasa de natalidad baja, que le proporcionan a sus crías unos cuidados al alcanzar la edad adulta. En general, las especies más complejas, ¿cierto?, tienen una tasa de natalidad baja. Por ejemplo, el elefante, el mismo ser humano. Especies estenoicas suelen ser R-estrategas, individuos con un potencial biótico elevado, o sea, nacen muchos individuos, tienen muchas crías que no reciben los cuidados. Por ejemplo, una especie estenoica típica sería la tortuga de mar, ¿cierto?,
que deja sus huevos enterrados y después se va. O el mismo, la tortuga de mar específicamente, que va a la playa, ¿cierto? A una misma playa siempre, todos los años, en una misma fecha, y todas ponen sus huevos y después se van. Y el que llega, llega al mar, y son muy pocos, ¿cierto? Los que llegan a la edad adulta. De cada 1000 llegarán 10 a la edad adulta. Entonces sería una especie R estratega. En cambio, una especie K estratega, que tienen baja natalidad, por ejemplo, podrían ser cualquier simio, ¿cierto? Los primates en general, por lo tanto son generalistas. En cambio, las especies estenoicas son especialistas. Entonces, estamos recordando un conocimiento que ya teníamos y asociándolo a un concepto que es esteno y euri, ¿cierto? Euroicas, estenoicas. Especie euroica, especie estenoica. Intensidad del factor ambiental, número de individuos. Ahí se ve una gráfica que nos muestra, ¿cierto?, la densidad poblacional respecto del tiempo. Vemos que las especies R estrategas, ¿cierto?, nacen muchas, ¿cierto?, pero no viven muchas durante el tiempo. En cambio, las K estrategas tienen niveles de más parejos respecto a la densidad poblacional, ¿ya? Porque nacen pocas y se mantienen pocas. En cambio, las R estrategas nacen muchas, pero se mantienen pocas. Por eso están esas bajas en cuanto a la densidad poblacional. El elefante es una estratega K, ¿cierto? No nacen muchos, pero cría la madre cría a su cría y la misma, no solamente la madre, sino las madres, otras madres también se protegen, tienden a vivir como en comunidad y todos protegen a la cría. A veces otras mamás se hacen cargo de la cría, es bien especial en la crianza, es muy parecida a la del ser humano, la del elefante, por lo tanto es K estratega. La mariposa monarca, ¿cierto? Esto se da en México una vez al año, se concentran millones de esta mariposa monarca, son estrategas R para sobrevivir, o sea, nacen muchas, pero son muy pocas las que llegan a la adulta y logran procrearse. Ahí tenemos lo mismo, ¿cierto? Abajo tenemos con la gradiente ambiental, que puede ser respecto a cualquier factor ecológico, por ejemplo, temperatura, tamaño del alimento o tipo de alimento, altura geográfica. Ya hemos visto todos los factores ecológicos que pueden variar respecto de algún ecosistema y cómo algunos factores son críticos, ¿cierto? A eso le llamamos factores ecológicos. En el caso de la curva de tolerancia, dice tamaño de la población o adaptabilidad o supervivencia. Tamaño de la población, adaptabilidad o supervivencia. Especie ausente en el sector A, baja población, sector B, intervalo óptimo, donde se logra la mayor cantidad de población, ¿cierto?, de alguna especie. Baja población en respecto de cómo se mueve, ¿cierto?, ese factor ecológico en los niveles más bajos. Y finalmente ya no existe la especie A en el último, cuando dice especie ausente, A. Toda esta curva de tolerancia la podemos hacer respecto de cualquier factor ecológico y respecto de cualquier especie, ¿ya? Ahí está lo mismo, ¿cierto? Ausencia de la especie en particular, se supone que estamos hablando de una sola especie ahí. Rara vez se encuentra, óptimo, que vendría siendo el nicho efectivo, donde realmente se alcanza su vida clímax, si se puede decir así. Se alcanza su vida clímax.
En el esquema se observa que el número de especies crece cuando el factor ecológico es favorable y decrece cuando éste se torna desfavorable. Es decir, que el número de especies en ambos extremos, ¿cierto?, de la campana de Gauss es escaso y para subsistir deben desarrollar adaptaciones especiales. En estos extremos se encuentran los organismos llamados extremófilos. En estos extremos se encuentran los organismos llamados extremófilos. Por ejemplo, las especies que viven en el desierto de Atacama, o en el Sahara, o bajo el polo sur. Bajo el polo sur se sabe que hay un lodo bajo el casquete polar, donde hay especies que viven en esas condiciones. Entonces esas especies son extremófilas. Lo mismo la bacteria esta, la Thiobacillus ferrooxidans, que se utiliza para la biolixiviación, también es una especie extremófila porque puede vivir bajo condiciones de temperatura altas y acidez además. Entonces sería una especie extremófila, porque vive en los extremos de la campana de Gauss. Ahí hay un ejemplo, ¿cierto?, de la vida vegetal. Ritmo de crecimiento, temperatura en grados Celsius. Por ejemplo, hasta los 8 grados casi no hay plantas. Entre los 8 y los 38 grados es donde se desarrolla la mayor cantidad de plantas. Después de los 38 grados ya no hay más plantas. Ahí están mostrando, por ejemplo, cómo, si no me equivoco, esa especie que están mostrando es el poroto que nos hacían plantar en el colegio. Entonces el poroto se desarrolla más bien en una temperatura de rango media, que vendría siendo como los 20, 22 grados. Ahí alcanza su plenitud. Ese es el margen óptimo, que vendría siendo la parte del centro, ¿cierto? Acá ya se encuentra un poco más estresada la planta, entre los 8 y los 18 grados, y la tensión también aumenta después de los 29 grados hasta los 38 grados, donde ya se seca simplemente. Y así con cada especie. En este caso estamos viendo el poroto como especie, poroto común, y solamente la temperatura, pero eso también podría ser, aquí abajo podría ser el pH, podría ser la salinidad, la cantidad de materia orgánica, la cantidad de humedad en el suelo, y aquí pueden ser otras especies, vegetales, o animales incluso. Factores limitantes. Liebig, en el año 1840, definió la ley del mínimo. El crecimiento de vegetales está determinado por el elemento cuya concentración es inferior a un valor mínimo por debajo del cual aquel se detiene. O sea, él se dio cuenta que también hay factores limitantes en los suelos. Si, por ejemplo, el factor limitante es el nitrógeno, y el mínimo sería, por ejemplo, 40 partes por millón, si no está el mínimo, si hay 38 partes por millón, ya no va a crecer ese vegetal, ¿ya? Lo mismo se puede dar para la salinidad, lo mismo se puede dar para la humedad, pero aquí básicamente estamos hablando de factores limitantes que tienen que ver con la nutrición de la planta. El crecimiento vegetal está determinado por un elemento cuya concentración es inferior a un valor mínimo, cuya concentración es inferior a un valor mínimo, por debajo del cual aquel se detiene, ¿ya? Entonces está muy relacionado con el factor ecológico, pero aquí estamos hablando básicamente de un nutriente que podría ser la humedad, podría ser el nitrógeno presente en el suelo, el fósforo presente en el suelo, que son los elementos clave para la vida vegetal. Ahí está, él usó este ejemplo. Liebig usó la imagen de un barril, que ahora se llama el barril de Liebig, para explicar su ley, así como la capacidad de un barril con duelas. Duelas son las maderas esas que se muestran ahí, ¿ya? Entonces, para explicar su ley, él dice, ¿hasta dónde puedo llenar esto? Lo máximo que puedo llenarlo es hasta acá. ¿Por qué? Porque por mucho que lo llene hasta acá, esta duela que está ahí, que es la más baja, esa es la que va a mandar hasta dónde puedo llenar el barril. Así como la capacidad de un barril con duelas de distinta longitud está limitada por la más corta, el crecimiento de una planta se ve limitado por el nutriente más escaso, que podría ser nitrógeno, que podría ser fósforo, ¿cierto? U otro elemento, magnesio,
etc. Entonces, a través de este barril de Liebig, él explica, ¿cierto?, esta ley, cómo finalmente hay un valor crítico que bajo ese nivel ya la planta no va a crecer. Estamos hablando de nutrientes ahora, que también son factores abióticos, por los nutrientes en el suelo. El elemento menos disponible en este caso, el potasio, limita la producción, ¿ya? Entonces, si no hay una determinada cantidad de potasio en el suelo, tal o cual planta, dependiendo de la planta, ¿cierto? Entonces, este efecto se da para cualquier tipo de planta y es clave, ¿cierto?, para los agrónomos para poder mejorar la producción. El elemento menos disponible en este caso es el potasio. Por lo tanto, es el que va a marcar hasta dónde voy a poder producir o hasta dónde va a crecer esa planta. Bajo ese nivel ya no crece. Bajo ese nivel ya no crece. Shelford en 1913 definió la ley de la tolerancia. Todo ser vivo presenta ante los diferentes factores ambientales unos límites en los que puede vivir, tanto superiores como inferiores, entre los cuales se sitúa su óptimo ecológico. ¿Ya? Ley de la tolerancia. Todo ser vivo presenta ante los diferentes factores ambientales unos límites en los que puede sobrevivir, tanto superiores como inferiores, dependiendo del factor ecológico, entre los cuales se sitúa su óptimo ecológico. A eso le llaman ley de la tolerancia, de Shelford. Veamos algunos ejemplos prácticos. Factor limitante, temperatura y disposición de alimentos. Fotoperiodo. Del ecuador a los polos, los animales aumentan de tamaño, asemejándose a la forma redonda y se reducen todas las áreas que permiten la pérdida de calor, orejas, colas, extremidades, así para conservar el calor. Eso se le llama fotoperiodo. Entonces estamos hablando del factor limitante de temperatura y disposición de alimentos. Del ecuador a los polos, los animales aumentan de tamaño a la forma redonda y se reducen todas las áreas que permiten la pérdida de calor. Entre más me acerco a los polos, se van reduciendo las áreas que permiten la pérdida de calor. ¿Ya? Por ejemplo, las orejas. En cambio, los elefantes que viven en la India o en Asia, en Indochina o en África necesitan orejas amplias. ¿Para qué? Para disipar calor, porque están muy cerca del ecuador. El oso polar, por ejemplo, Ursus maritimus, o el pingüino emperador, prácticamente no tienen orejas, ¿cierto? Porque tienen que guardar calor y no disipar calor. A la inversa, ¿cierto? El zorro del desierto, miren las orejas que tiene, no solo para escuchar, sino también para disipar calor. Disipar calor. ¿Por qué? Porque vive cerca del ecuador. ¿Cómo se llama la especie? Phenecus cerda. Phenecus cerda. Letargo o disminución del metabolismo, cuando entran, ¿cierto?, en un periodo como de invernación, que se expresa en no alimentación, no movimiento, no reproducción y no crecimiento. Ejemplo, algunos sapos del desierto, reptiles, peces y murciélagos. La diapausa es el letargo de los insectos. La diapausa es el letargo de los insectos. Ya tenemos un ejemplo, el monito del monte, ¿cierto?, que se da en la región de los ríos. Es interesante porque en la región de los ríos tenemos un marsupial, ¿ya?, que es el monito del monte. En los ríos y los lagos se encuentra esta especie. Muy difícil verla, son muy asustadizos. La hibernación también tiene que ver con un letargo o disminución del metabolismo. Los animales entran en periodo de sueño de manera lenta y aproximadamente cada 3 semanas, y cuando las condiciones ambientales son favorables, los animales se reactivan y orinan, pero no comen. Para salir de este estado lo hacen de manera violenta o rápida. Ahí tenemos el caso del oso pardo, ¿cierto? Ursus arctos. Ursus arctos. Y hay otras especies que hibernan también, en invierno, por la escasez de alimentos, ¿cierto? Por eso comen harto durante el verano para tener reservas en forma de grasa para el invierno. Desplazamiento o migración.
tiene que ver, ¿cierto?, con buscar una mejor condición ecológica para la vida y para la cría para la crianza de sus crías. Desplazamiento, migración trófica en busca de alimentos, por ejemplo, las golondrinas, el ñus, entre otros. Reproductiva para reproducirse. También hay migración que buscan un lugar para reproducirse. Por ejemplo, las ballenas, los sapos, el mismo salmón. Entonces las migraciones también obedecen a la reducción de un factor ecológico, que podría ser la alimentación, en este caso. Fotoperiodo, el comportamiento de ciertas especies cuando hay más sol o menos sol, ¿cierto? Comportamiento y funcionamiento del cuerpo según la cantidad de luz. Como los reptiles en general son de sangre fría, ¿cierto? Buscan siempre el calor y tienden a caer en un letargo, ¿cierto? A una disminución de su metabolismo cuando hace más frío. Eso mismo lo tenemos respecto de la luz, no solo del calor, sino de la luz, como hay animales que tienen hábitos nocturnos y otros tienen hábitos diurnos. Muchos de estos hábitos nacen a raíz de la mejor visión que tienen algunas especies respecto de otras, o para no caer en competencia con especies que trabajan más de día, ¿ya? Entonces así tienen menos competencia. Factor limitante, por ejemplo, la latitud geográfica, cuánto estamos alejados desde el Ecuador hacia el norte o hacia el sur, la altura geográfica, temperatura, disposición de agua y tipo de suelo, fotoperiodo. Los vientos y el relieve influyen sobre la distribución del agua en la ladera de una montaña. El aire húmedo asciende, se enfría y llueve en ese lado de la montaña, pero del lado opuesto las lluvias son escasas. Cuando hablamos de, por ejemplo, especies que tenemos en la zona sombría o especies que tenemos en la zona solana. Las formaciones vegetales en una y otra ladera son muy distintas, ¿cierto? Las que crecen en la ladera sombría que las que crecen en la ladera solana. Y estas a su vez condicionan la presencia de otros organismos, por ejemplo de la fauna. Entonces ahí estamos, el factor limitante en este caso sería la disposición de luz o la temperatura alcanzada durante el día, por más o menos radiación. Ahí está, esto ya lo hemos visto varias veces, la ladera solana y la ladera sombría o umbría. Respecto al viento ocurre lo mismo. La zona de Barlovento, que vendría siendo, por ejemplo, la ladera que mira hacia el poniente, la ladera que mira hacia el poniente de la cordillera de los Andes, la ladera que mira hacia el poniente de la ladera que mira hacia el poniente de la cordillera de los Andes, vendría siendo la Sotavento, o sea, donde nieva menos y dura menos la nieve. Cambio, la zona Barlovento vendría siendo la ladera que mira hacia el oriente de la cordillera de los Andes. La ladera que mira hacia el oriente de la cordillera de los Andes sería la Barlovento. O sea, es más húmeda, mantiene durante más tiempo el hielo y la nieve. Ahí está una imagen, ¿cierto?, de nuestra región, de la zona sombría a la derecha y la zona solana a la izquierda. Entonces, las especies que viven estando separadas a 200 metros estas laderas, no más de 200 metros, estando en la misma latitud, lo único que influye aquí básicamente es cuánto sol reciben durante el día. Y tenemos dos hábitats distintos, ¿cierto? Va a haber especies que habitan básicamente la zona solana y otras que habiten la zona sombría. Por ejemplo, en la zona solana voy a encontrar más lites, más espinos, cactus. En cambio, en la zona sombría, si bien pueden haber cactus y litres, van a haber con mayor escasez, ¿ya? Pero sí voy a encontrar peumo, sí voy a encontrar quillay,
por ejemplo. Con la latitud, la temperatura desciende hacia los polos y condiciona los vientos y las precipitaciones. La altitud también lo hace, ya que a medida que se asciende 180 metros por encima del nivel del mar, la temperatura desciende 1 grado. Es decir, cada vez que yo subo 180 metros sobre el nivel del mar, la temperatura disminuye 1 grado Celsius. Esto hace variar la formación vegetal que se encuentra en cada zona. Llega un momento en que, debido al frío, ¿cierto?, y al poco oxígeno en el ambiente, ya no hay vida vegetal. ¿Tienen alguna pregunta, chiquillos? No, profe. Ya, yo creo que lo vamos a dejar por hoy, hasta por acá, ¿ya? Gracias por la atención, por los que escucharon. Profe, Dígame. ¿podríamos hablar un poco? Ya, chiquillos, entonces lo dejamos hasta acá por hoy. Nos vemos. Chao, profe.